Bien, vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Quiero dirigir su atención al libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, en Hechos 16, de los versículos 6 al versículo 10. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Hermano, al iniciar nuestro mes de misiones, yo creo que todos nosotros, hermano, en señal de gratitud a Dios, debiéramos pensar, hermano, o podemos pensar en los demás, en aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Yo creo que nosotros, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, nosotros recordando esas cosas que tenemos de Dios, esas cosas que son inamovibles, esas cosas que nadie nos las puede quitar, hermanos, que nosotros nos comprometamos a servir a Dios como una muestra de gratitud, como una muestra de alabanza a Él, como una muestra de decirle a Dios: Dios, gracias Dios por lo que me has concedido, gracias Dios por lo que has hecho por mi vida, gracias Dios por el perdón de mis pecados. Como dice la palabra, mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Hermano, creo que todos nosotros tenemos muchísimo que agradecer a Dios, pero en medio de todo eso por lo cual tenemos que agradecer a Dios, lo que está número uno es por nuestra salvación, por el amor de Dios hacia nosotros, por la misericordia de Dios, que nos amó y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no podemos quedarnos solamente, hermano, pensando en nosotros mismos. Como le digo, hermano, nosotros tenemos que pensar en aquellos que están sin Cristo. Dice la palabra en Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Piensen en esa frase, hermanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Hermano, yo creo que cuando nosotros hablamos de Dios y su obra, creo que el aseverar esto, hermano, estamos hablando de un Dios de amor que actúa en medio de los hombres. Y esto es algo innegable, hermano. Desde el mismo momento en que Dios hizo la humanidad, en que Dios hizo al hombre, en que Dios hizo todas las cosas, nosotros vemos a Dios involucrándose en la vivencia del hombre. Desde el puro inicio, vemos a Dios, hermano, siendo partícipe. Dice la palabra de Dios que Dios hablaba con el hombre allá en el huerto del Edén, hermano. Dios tenía comunión con el hombre tenía comunión con Dios. Y cuando el hombre pecó, nuevamente Dios habló con el hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque el hombre, a causa de su pecado, se recuerda, hermano, tuvo vergüenza. Y cuando Dios lo llama, Dios le dice: ¿dónde estás tú? Dice la palabra de Dios que el hombre dijo: es que estaba desnudo y me escondí. Y ya luego sabemos el resto del diálogo, ¿verdad? Ahora, lo interesante es ver, hermano, cómo Dios actúa en medio de la humanidad. Y a través del tiempo, hermano, tenemos que ver que Dios no ha dejado de actuar en medio del hombre. Aún a causa, o más bien, aunque el hombre haya pecado, hermano, Dios siguió teniendo cercanía con el hombre.
Y Dios en todo momento ha buscado que el hombre le busque a Él. Porque no es, como dice la palabra de Dios, que nosotros hayamos buscado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. No es de que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que fue Dios el que nos amó a nosotros primero. Y como muestra de ese amor, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Y entonces, hermano, vemos a ese Dios de amor que continúa actuando en medio de la humanidad. La humanidad le da la espalda, el hombre no quiere nada con Dios, el hombre se olvida de Dios, el hombre se aparta o pierde todo interés de caminar cerca de Dios, y sin embargo Dios sigue moviéndose en medio del hombre. Dios envía sus mensajeros, Dios envía sus mensajes, Dios comunica las buenas nuevas de salvación, Dios comunica que Él está cercano. Por ejemplo, cuando Él habla a través del profeta Isaías, Él le hace ver al hombre que si no le busca, no es porque Él no quiere ser buscado, sino que Él dice que su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cortado para oír. Es decir, que todo aquel que le busca, todo aquel que se vuelve al Señor, verá, hermano, puede entrar en una comunión con Dios. Es algo que la palabra de Dios deja ver, hermano, abiertamente en su contenido. Sin embargo, el hombre no sigue buscando a Dios. El hombre, hermano, mucha gente, muchos de la humanidad le da la espalda a Dios. Cuando nosotros pensamos en la visión del varón macedonio, que es la visión que Dios le dio a Pablo, hermano, aquí en Hechos capítulo 16, nosotros vemos, hermano, un principio, y es de que hay un mundo que clama por el mensaje. El hecho de que la humanidad no busque a Dios, hermano, obviamente es, y la palabra de Dios lo explica claramente, porque la mente y el corazón del hombre está entenebrecido. Naturalmente el hombre no quiere volverse a Dios. Y lo más contradictorio es de que el hombre cree que hay un Dios, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente cree que hay un ser supremo, de que hay algo o hay alguien, ¿verdad? Algunos le llaman, hay una mente maestra, ¿verdad?, que está atrás de todo esto. Sin embargo, hermano, con solamente decirlo, esto no involucra un acercamiento. Con solo decirlo, esto no involucra que la persona se está volviendo a Dios. El decir de que hay un Dios, hermano, no va más allá que afirmar su existencia. Pero eso no lo hace entrar en una relación con Dios. El hecho de decir de que hay un creador, hermano, no significa de que esa persona le está reconociendo como su salvador. Solamente le está reconociendo como creador de todas las cosas. Y eso de que muchos llaman creador a alguien más que no es Dios. Porque muchos dicen que hay una fuerza extraña detrás de todo que creó todas las cosas. Entonces, vea usted lo complejo que es ver esto, hermano, y contrastarlo con el mundo espiritual. Porque por un lado, el ser humano quiere creer o cree que hay alguien allá controlando todo, o que hay algo allá controlando todo. Sin embargo, no le conoce. No le conoce. Cuando nosotros vemos, hermano, a ese varón macedonio en pie, significa, hermano, que eso nos debe llamar a nosotros la atención, como se le llamó a Pablo. No fue un mensaje escuchado o emitido de una figura abstracta. No fue un mensaje no fue algo que solamente oyó, sino que lo vio en su visión. Vio a un varón macedonio. Y mientras ustedes y yo, hermano, estamos en esta mañana escuchando la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes que alrededor del mundo todavía hay varones macedonios pidiendo que a ellos también se les predique la palabra. Todavía están de pie pidiendo que se les dé el mensaje. Todavía están de pie diciendo, pasa y ayúdanos.
A como Pablo lo escuchó y lo miró en la visión, hermano. Ustedes y yo, hermano, no ocupamos una visión de Dios, no ocupamos que algo extraordinario pase, hermano, para llamar nuestra atención y recordarnos cuál es nuestro deber, hermano. Pero hoy en día hay un chino en pie pidiendo para que alguien vaya y les predique. Hoy en día hay un rumano de pie pidiendo que alguien vaya y les predique. Hoy en día hay alguien en el continente africano puesto en pie pidiendo que alguien vaya y les predique. Hoy en día hay un hindú puesto en pie pidiendo que alguien vaya y les predique. Y así podemos decir que hay un uruguayo, hay un chileno, hay un puertorriqueño, hay un colombiano, hay un ecuatoriano. Póngale la nacionalidad que quiera, los más de 200 países reconocidos a nivel mundial, hermano. Hay alguien que en esta mañana clama para que la iglesia vaya y les lleve el mensaje de salvación. Como alguien creyó de que era necesario que en Costa Rica se predicara la palabra de Dios, y vinieron y nos predicaron la palabra de Dios. Y como muchos seguimos creyendo, hermano, que aún en Costa Rica hay muchas almas que aún no conocen a Cristo como Salvador personal, y creemos que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. En este momento, hermano, en un mundo poblado por poco más de 7.500 millones de habitantes, hermano, escuchen bien, más de 7.500 millones de habitantes. Cada uno de ellos podemos verlo como un varón macedonio que clama por la palabra. La palabra que ustedes y yo en esta mañana estamos escuchando. Nosotros tenemos que pensar, hermano, ¿cuántos? Y analice, por favor, ¿cuántos en esta mañana a nivel mundial tienen el privilegio que ustedes y yo tenemos? Es la minoría. Son los menos. Este mensaje sería 100% optimista en este sentido si dijéramos, hermano, que de 7.500 millones de habitantes hay 7.499 de ellos que hoy están escuchando el mensaje. Pero usted sabe que no es así. Más bien es muy bajo el porcentaje. Yo les he comentado a ustedes que las estadísticas apuntan a que más o menos solamente la quinta parte del mundo ha sido evangelizado. Aproximadamente. Algunos lo ubican el 17% de la población mundial que ha escuchado de Cristo. La quinta parte, redondeando al 20%, aproximadamente, ha escuchado de Cristo. Y nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos, hermano, la bendición de poder escucharla y predicarla 24 horas al día si queremos. Pero, hermano, ese privilegio que nosotros tenemos, hermano, tenemos que contrastarlo, hermano, o tenemos que asociarlo a ese varón macedonio que está en pie. Y decir, Señor, esto que yo tengo, este mensaje que yo tengo, Dios, yo no quiero guardármelo, yo no quiero dejármelo para mí solo. Dios, este mensaje que yo tengo, no quiero guardarlo ahí, hermano, como si fuera un tesoro intocable. No, mire, hermano, lo que nosotros tenemos aquí, hermano, es lo que marca la diferencia entre el cielo y el infierno. No el libro, sino el mensaje que contiene el libro. El mensaje que apunta a la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y nosotros, hermano, un día alguien abrió un libro similar a este, una copia de la palabra de Dios, la abrió, hermano, la puso delante suyo, se la leyó, se la comentó, se la compartió, como haya sido, pero usted bendita la hora, hermano, en que usted entregó su vida a Cristo. Hay varones macedonios que no tienen ese privilegio todavía. Y cuando nosotros meditamos en esto, hermano, caemos en la cuenta que hay millones y millones de personas que aún no han sido alcanzadas con el Evangelio de Jesucristo. Son almas que siguen camino al infierno, viven con un terrible vacío espiritual que, por cierto, hace tiempo nosotros dejamos de sentir.
Cuando no teníamos a Cristo teníamos un vacío espiritual terrible, ¿verdad, hermanos? Terrible. Unos en mayor medida que otros, hermanos, pero sentían ese vacío que nada ni nadie lo llenaba. Pero cuando conocimos a Cristo, todo ese vacío cambió. Y toda nuestra vida fue llena por el amor de Dios. Y toda nuestra vida fue llena por la esperanza eterna. Toda nuestra vida fue perdonados de nuestros pecados, hermano. Pero hay millones en este mundo que siguen con ese vacío espiritual, sin un conocimiento personal de Cristo, sin una vida de comunión con Dios, sin poder disfrutar del amoroso cuidado de nuestro Padre Celestial, sin el Espíritu Santo morando en ellos, escuchando de todo menos de Cristo. Es increíble cómo este mundo está tan inmerso en sus cosas y no atiende lo más importante, que es lo espiritual. Es increíble, hermano. Pero piense conmigo un instante del montón de ideologías, del montón de enseñanzas y el montón de falsas doctrinas que está escuchando el mundo en este preciso instante y la están creyendo. La están creyendo. La iglesia necesita reaccionar. El hecho de que el mundo no haya sido evangelizado no es culpa de Dios. Preguntémonos, hermano, ¿qué más puede hacer Dios? Dios es todopoderoso, amén, hermanos. Pero cuando digo ¿qué más puede hacer Dios? Ya Dios hizo lo máximo. Nos dio a Cristo. Nos dio el perdón de nuestros pecados gracias a la sangre de Jesucristo. ¿Qué más puede hacer Dios, hermano? Cuando esta semana estaba explicándole a los estudiantes del seminario de Vida de Cristo cómo Cristo escogió a los 12 apóstoles. ¿Se recuerda, hermano? Dice la palabra de Dios que Cristo pasó toda la noche orando. Toda la noche orando, escuche bien. Hablando con el Padre. Y lo primero que hizo al día siguiente, hermano, según uno deduce la palabra de Dios, fue precisamente escoger a los 12 apóstoles. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿verdad?, en esto, hermano, uno podría pensar de que uno de los temas de oración era la escogencia de esos hombres. ¿Por qué? Porque esos 12 apóstoles vendrían a ser, hermano, la punta de lanza de su ministerio. Esos 12 apóstoles iban a ser los que iban a abrir brecha, por así decir. Esos 12 apóstoles iban a ser los primeros que iban a salir y predicar el Evangelio, los que iban a marcar la ruta, los que iban a marcar la pauta de la predicación de la palabra de Dios. Y obviamente eran las personas que iban a comenzar el proceso reproductivo espiritual que naturalmente era esperar en la obra de Dios. ¿Por qué le menciono esto? Es porque Dios, y tenga en cuenta este detalle que es muy importante, Dios ha confiado la expansión del Evangelio al hombre, no a ángeles, no a arcángeles, a hombres, y más concretamente a su iglesia. Él tomó un grupo de 12, como le digo, fueron la punta de lanza, fueron los que fueron abriendo brecha, fueron los que fueron predicando. Luego usted ve que mandó a 70, luego hablamos de 120, luego hablamos de multitudes, luego hablamos de la dispersión en Judea o Jerusalén, y fueron multitudes que fueron por todos los territorios. Y esto me confirma que todavía hoy en día Dios ha confiado la predicación del Evangelio a los hombres. Amén, amén. Entonces, hermanos, si es a usted y a mí a quien Dios ha confiado la predicación del Evangelio, tenemos que plantearnos necesariamente la pregunta: ¿qué tan responsable y qué tan efectivo, qué tan relevante e importante
está haciendo mi contribución como hijo de Dios para que el Evangelio siga siendo predicado. Y por favor, este mensaje no es de dinero, es de compromiso con Dios. Es de que usted hable de Cristo, que usted ore por la obra de Dios, que usted cumpla con su ministerio, que haga su parte como yo debo hacer mi parte, y todos los hijos de Dios tenemos que hacer nuestra parte. La iglesia necesita reaccionar y escuchar el clamor del varón macedonio y dirigir su atención sobre tantos y tantos necesitados de Cristo, hermano. La iglesia, óigame bien, tiene todo para lograrlo. Amén. Tenemos al Dios con nosotros. Amén. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos el mensaje, tenemos el campo blanco, hermano. Lo que queda es salir y hacer la obra. Amén. Tal vez pensemos que no hay mucho por hacer, pero hermano, claro que sí, tenemos una gran tarea por delante. Podríamos decir que es una tarea titánica la que tenemos por delante. Quizás usted piense, ¿qué puedo hacer? Yo le voy a decir algo: haga lo que pueda, haga lo que Dios le pide hacer, porque Dios nunca se equivoca. Y si Dios lo guía a usted a hacer algo y usted lo hace, y Dios me guía a mí a hacer algo y yo lo hago, y Dios te guía a ti para hacer algo y tú lo haces, lo que Dios quiere que se haga, se hace. Aquí es el hecho, hermano, de que lo que cada uno de nosotros hagamos individualmente va a contribuir a que mucho se ha hecho. De allí que yo quiero decirle algo: lo que usted haga para la obra misionera es sumamente importante. Imagínense que todos nosotros nos echemos para atrás y digamos, no hago nada. Imagínense que Ricardo diga, lo que yo hago no sirve para mucho, no lo voy a hacer. Y Juan diga, lo que yo hago para la obra de Dios no sirve para mucho y no lo voy a hacer. Y Fabián pienses igual, y Adriana pienses igual, y Diego pienses igual, y Yerny pienses igual, y Chalo pienses igual, y todos digan, lo que yo hago no es para mucho, me voy a echar para atrás. La pregunta es, ¿quién hará la obra de Dios? Porque aquí no hablamos de competir, aquí hablamos de servir. Hablamos de que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponde, para que la palabra de Dios llegue a tantos corazones necesitados, hermano. No menosprecie por lo que puede hacer por las almas. Puede ser que en esta vida no nos demos cuenta de lo logrado, hermano, pero escúcheme bien, hay una eternidad. Y la eternidad atestiguará, hermano, de que lo que hemos hecho para el Señor no es en vano. Cuando llenemos el cielo, hermano, y vaciamos el infierno por la locura de la predicación de la sangre de Cristo, hermano, y veamos el fruto eterno, vamos a alabar a Dios por siempre, porque veremos el fruto de nuestra labor. Pensemos entonces más y más en los perdidos y hagamos algo por su salvación. Por cierto, tal vez hay alguien que piense que ya ha hecho mucho. Tal vez hay alguien que piensa que ya ha pasado su tiempo para hacer algo. No, hermano. Ni ha hecho mucho, ni ha pasado su tiempo. Todavía nos queda mucho por hacer. Todavía podemos hacer mucho para la obra de Dios. Puede ser, hermano, que haya alguien que se haya olvidado que hoy es salvo gracias a que otro pensó en usted y le habló de Cristo. ¿O no? La misma pregunta que les hago siempre. ¿Usted sería salvo si la persona que le habló a usted de Cristo
hubiera tenido el mismo compromiso que usted tiene por las almas? Eso nos dice qué tan identificados estamos con ellos. Cuando pensamos en el sufrimiento eterno y el peligro, hermanos, en el cual se encuentra la humanidad, hermanos, es que nosotros vivimos en una época bien complicada, hermano, donde la gente vive por lo material, por el consumismo, por tener más, por poseer más, para trabajar, para estudiar, para enriquecerse, para atesorar. ¿Y saben cuál es el problema? Que la iglesia ha caído en ese círculo. Y algunos viven como si el infierno ya no fuera tan caliente, pero sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Ese es el despertar que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener. Y recordar, hermano, que las almas están en peligro de muerte y nosotros tenemos la solución. Yo quiero terminar mencionándole 4 cosas. Número 1, hermano, Dios quiere hacer algo grande con los perdidos. Vea lo que dice el Salmo 51:13. Vaya al Salmo 51:13. 4 ideas y terminamos. Salmo 51:13. Dice la palabra de Dios: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando hay alguien que enseña al impío su mal camino, ellos pueden convertirse a Dios. Necesitamos que usted sea esa persona. Yo necesito ser esa persona. Todos nosotros, iglesia, necesitamos ser esa persona que enseñemos a los transgresores su mal camino, para que ellos se conviertan al Señor. Por cierto, en esta mañana puede ser que en medio de los que me escuchen hay alguien que hasta hoy escucha que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar sus pecados. Escúcheme bien, usted no está aquí para escuchar un proselitismo hacia esta iglesia. Es más, puede ser que usted nunca más visite esta iglesia. Esperamos que si gusta hacerlo, lo haga y es bienvenido. Pero si no lo hiciera, o lo hiciera también, lo más importante es que usted salga a este lugar con la completa seguridad de que usted es un hijo de Dios. De que usted reconozca que la sangre de Cristo también fue derramada por usted. Que dentro del grupo de personas a las cuales Dios amó de tal manera que dio a su Hijo, también se encuentra usted. Y que la salvación de Dios está también provista para usted. Usted me dice: pastor, yo nunca he escuchado que soy un pecador que necesito el perdón de mis pecados. Pastor, yo nunca he escuchado de que si muero voy al infierno. Pastor, yo nunca he escuchado de que a pesar de que merezco el infierno, Dios me ama de tal forma que dio a Cristo como Salvador personal. Bueno, bendita esta hora que usted lo está escuchando, porque el Señor le quiere salvar también a usted. El Señor le quiere perdonar también a usted. El Señor le quiere rescatar también a usted. En esta mañana usted lo que necesita es volverse al Señor con todo su corazón e invocar el nombre del Señor como su Salvador personal. Al final, al hacer una invitación, daremos a usted la oportunidad de buscar al Señor con todo su corazón. Si usted lo quiere hacer, usted podrá ser guiado con la Biblia de cómo buscar al Señor. Pero Dios quiere
que los transgresores, los pecadores, se conviertan a Él. Número 2, Dios quiere alcanzar a todo el mundo. A todo el mundo. Vea lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías capítulo 55, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos. Qué hermoso, amén, hermanos. Mirad a mí, ¿a quién más? Sino a Dios, solo a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Amén, hermanos. Y no hay más. El que puede salvar al mundo no es una iglesia. El que puede salvar al mundo es una religión. El que puede salvar al mundo no es un pastor. El que puede salvar al mundo se llama Cristo. Y si usted mira a Cristo en esta mañana, usted será salvo. Pero Dios quiere que todo el mundo sea salvo. En tercer lugar, hay un plan que debe ser cumplido. Hay un plan que debe ser cumplido. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos han invocado el nombre del Señor? ¿Verdad que sí, hermano? Y somos salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está el varón macedonio. Amén, hermano. ¿Y cómo creerán y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, hay alguien que necesita invocar, pero antes de invocar necesita primero creer, pero no puede creer si no escucha, y no va a escuchar si no hay quienes hable, y no habrá quienes hable si no hay quien los envíe. Finalmente, hermano, anunciar el Evangelio de Dios debe ser una necesidad para cada hijo de Dios. Terminamos con 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Estas palabras de Pablo deben ser sus palabras y mi palabra. Nuestra tarea es anunciar el mensaje de Cristo. Hay un varón macedonio que sigue en pie. Hermano, pensemos en él, pensemos en las almas, pensemos en aquellos que siguen camino al infierno y hagamos algo por ellos. No nos quedemos de brazos cruzados en tanto el infierno recibe a miles y miles de almas. Somos los llamados, tenemos el mensaje, somos sin duda la esperanza para este mundo. Hagamos la parte que nos corresponde. Amén, hermanos. Vamos a orar en este momento. Dios bueno, Padre eterno, te damos las gracias, oh Dios, por el mensaje que nos has dado, oh Dios. Gracias, Padre, porque la visión del varón macedonio nos recuerda que hay un mundo que necesita de Cristo. Realmente, Dios, esta mañana predicamos tu palabra porque seguimos necesitando más conocimiento de usted. Pero hay un mundo que camina sin esperanza. Hay un mundo que camina camino al infierno, se dirige a la destrucción eterna. Y aquí estamos nosotros, tus hijos, Padre, llamados, comisionados para hacer la tarea que tú nos has encomendado, Dios.
Padre, ayúdanos a ser responsables, a tener tu visión, oh Dios, por las almas. Y si en esta mañana, Dios, hay alguien que aún no tiene a Cristo, oh Dios bendito, clamo para que la salvación llegue a su vida hoy mismo, Padre. Así, mientras todos estamos en actitud de oración, quiero hacerle una pregunta. Si usted muriera en este instante, o usted muriera antes de que concluyera este día, ¿usted tiene la seguridad de que iría al cielo? ¿Usted tiene la certeza de que usted es un hijo de Dios? Si es así, me alegra mucho que la tenga. Pero si no es así, yo quiero decirle que solamente hay una forma de tener esa certeza, y es a través de Jesucristo. Fue Él el que murió, fue Él el que derramó su sangre, fue Él el que dio su vida en la cruz por usted y por mí. Usted me dice: pastor, yo necesito que alguien me hable de Cristo, yo necesito salir de este lugar con la confianza y la seguridad de que soy un hijo de Dios. ¿Levantarías tu mano como una señal? Al levantar tu mano no estás diciendo: yo necesito que alguien me hable de Cristo, yo quiero que alguien con la Biblia en mano me muestre el camino a salvación. Eso es lo que haremos. Usted no será salvo por levantar su mano. Usted será salvo si al escuchar el mensaje permite que Cristo entre a su vida y le perdone su pecado. Habrá alguien que me dice: pastor, yo necesito que me hablen de Cristo. Aquí está mi mano, pastor, aquí está mi mano, yo quiero ser salvo en esta mañana. ¿Hay alguien que dice de esta manera? Levanta tu mano bien en alto donde pueda verla. Levanta tu mano bien en alto donde pueda verla. Pastor, yo necesito salvación. Aquí está mi mano, pastor. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Pastor, yo necesito salvación. Aquí está mi mano. Aquí está mi mano. Yo necesito ser salvo. Yo necesito ser salva. Aquí está mi mano. Aquí está mi mano. ¿Hay alguien que necesita salvación? Puede levantar su mano. Hablando con los que tenemos esa bendita seguridad, hermanos, comprometamos. Escuchemos al varón macedonio. Miremos al varón macedonio. Hoy no es un macedonio, hoy es un portugués, un alemán, un ruso, un chileno, un tico, un nicaragüense, un salvadoreño, un hondureño, un guatemalteco, un mexicano. Hoy es todo aquel que no tiene a Cristo. ¿Cuántos me dicen: pastor, yo desde hoy voy a permitir que Dios me muestre en que Él desea que le ayude? Porque sí, hermano, aunque Dios no necesita nuestra ayuda, nosotros hemos sido comisionados y ha puesto la responsabilidad en nuestras manos de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen: pastor, yo quiero pensar de qué manera puedo ser más efectivo propagando el mensaje del Señor? Y aquí está mi mano como un testimonio, que esa es mi oración. Dios, ayúdame a ser más efectivo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios le bendiga, amén, Dios lo bendiga, amén, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Nos ponemos en pie, hermano, para terminar orando. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Bendito Dios, ayúdanos para que todos nosotros, Padre, alcemos nuestros ojos y miremos los campos. Oh Padre amado, ayúdanos, oh Dios, para pensar en el necesitado, para pensar en aquel que está urgido, oh Dios de la salvación. Ayúdanos a ser efectivos en tus manos, Padre, a proclamar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Dios. Recibe la gloria y la honra por la salvación que nos has dado. Te damos gracias por habernos escogido. Úsanos, Señor, según tu voluntad, y ayúdanos, oh Padre, para cumplir el propósito que nos has definido, que nos has trazado, Señor. Salva al impío, Padre. Salva al impío. Saca a los pecadores de su mal camino, Dios, y úsanos hasta donde tú quieres usarnos para que eso sea una realidad, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.